Hola a todos y bienvenidos nuevamente por acá. Yo soy Karina y el día de hoy traigo básicamente un wrap-up, pero la verdad es que voy bastante atrasada con eso. Y aparte, más o menos por estas fechas del año, también se hace mucho lo que es el book tag de mitad de año. Justamente estamos acabando junio. Y puesto que no he traído ningún wrap-up desde que iniciamos el año, pues decidí juntarlos y acomodar estas preguntas de este book tag para que de esa manera pueda hablarles de todas mis lecturas que he hecho, porque si no, siento que nunca lo voy a hacer. Son las mismas preguntas, nada más que acomodadas un poquito diferente, y agregué una que otra, así que en total voy a estar hablando de 12 libros, que de acuerdo a mi reto de Goodreads voy más o menos bien, estoy solamente un libro detrás. Sin más dilación, vamos a comenzar. Y la primera pregunta es: primer libro del año. Y el primer libro que leí este año fue Home Before Dark de Riley Sager. Y el primer libro que leí este año fue Home Before Dark de Riley Sager. Es básicamente un thriller, pero tiene muchísimas vibes como de novela de terror, especialmente como de Haunted House, de mansión embrujada, y la verdad estuvo genial. Siento que es un thriller extremadamente palomero. Si les gustan las películas del Conjuro, yo creo que igual también les pueden gustar, porque ya digo yo, tiene mucho este estilo de mansión embrujada, entonces yo disfruté bastante. Sí tiene bastantes plot twists, y digamos que más o menos un sneak peek rápido de la trama es sobre esta niña que vivía en una casa junto con sus padres, era hija única, y un día de repente ellos salen de la casa asustados, todos nerviosos, y le hablan a la policía porque ellos declaran que la casa efectivamente estaba embrujada. La niña tenía más o menos 5 años y se hace todo un escándalo esta noticia. Y bueno, el papá decide contar la historia a través de un libro que él escribe de todas las experiencias que vivieron en esta casa. Pasan los años, la niña crece, el papá se enferma y está al punto en el que fallece, y entonces esta niña, cuando va a visitarlo, el papá le dice que por favor no vaya hacia esa casa, que lo evite lo más que pueda. Y ella está muy escéptica, la verdad no cree en todo lo que está escrito en esa novela que su papá relató, así que ella dice: bueno, pues voy a ir a esa casa de una vez por todas, aunque me haya dicho mi papá que no vaya. Voy a ir y voy a descubrir qué está pasando o qué rayos fue lo que sucedió. ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? Y de eso va la novela. Les digo que está súper interesante, súper adictiva, rapidísima de leer. Me encantó. La siguiente pregunta es: libro favorito en lo que va del año. Esta está un poco complicada porque tengo dos opciones, pero eso lo voy a mencionar con otra pregunta después. Y mientras voy a mencionar que The Demon Lover de Shirley Jackson me fascinó, como no se imaginan. Y eso que solamente es un relato, no es tal cual una novela, es más bien un cuento. Y es también una especie de cuento de terror, porque aquí tenemos a una mujer que se despierta el día de su boda, digamos así. Ella le está escribiendo una carta a su hermana diciéndole que ese día se va a casar y que va a llegar su amado, si no recuerdo mal, como eso de las 11. Y probablemente en ese momento en el que está escribiendo la carta son como las 7 u 8 de la mañana. Y entonces ella empieza a arreglarse, a prepararse. Y ya cuando está lista, empieza a esperar a su prometido. Y pues dan las 11 y el prometido no llega. Y después dan las 11:20 y tampoco llega. Dan las 12 y el prometido sigue sin aparecer. Y entonces esta chica se empieza a poner nerviosa porque dice: ¿qué está pasando? Se supone que quedamos a esta hora. ¿Será que algo le pasó? ¿Habrá tenido un accidente? Y cuando ella decide intentar buscarlo porque se le está haciendo muy extraño que no aparezca, se da cuenta de que en realidad no está muy segura ni cómo se apellida, ni dónde vive, y tampoco tiene un número de teléfono como para localizarlo. Y hay que recordar que, bueno, este cuento está contextualizado en épocas pasadas a lo que es el celular, por lo que contactar a alguien es mucho más complicado. O vas hasta su casa a verlo, o mandas cartas, o cómo. Y entonces, conforme va avanzando la historia, uno también se va cuestionando qué rayos está pasando con ese prometido. ¿O acaso es que hay algo por ahí que no sabemos? ¿O será que la protagonista en realidad lo está inventando todo? Es increíble, la verdad me fascinó. Yo dije: wow, pero qué manera de escribir esta historia. Te deja súper intrigado, te atrapa desde la primera página porque lo empiezas y uno ya está enganchadísimo. Entonces se lee súper rápido, o sea, de que me lo escuché en ese momento todo de corrido porque dije: wow, qué genial. Siguiente pregunta: mejor secuela que has leído en lo que va del año. Solamente he leído una, que es Ladrones de Libertad, que es el tercer libro de la saga de Crónicas de Maravilla de Irige Parente y Selene de Pascual. Me gustó también muchísimo. Me gusta que estas autoras como que tratan de dar un mensaje más relacionado como a términos sociales
y lo mezclan con una historia de fantasía. Y el tema que ellas tocan en esta ocasión es sobre la transexualidad. Y cómo lo manejan, la verdad es que me pareció bastante increíble. No quisiera aquí hablarles muchísimo de la trama para que se sorprendan, porque la verdad es que yo me sorprendí casi desde el principio de todo lo que estaba ocurriendo. Pero en resumidas cuentas, esta historia es sobre piratas y tenemos a un capitán de un barco que lo termina capturando el rey básicamente, y a cambio de salvarle la vida, el rey le ofrece un trato, que es destruir un barco de otra capitana que está causándole problemas al rey. Pero la verdad es que este trato le queda muy bien a este capitán porque es una especie de enemiga de él, como que le debe algo. Y entonces él decide, ok, bien, lo voy a hacer. Sellan el trato, nada más que las cosas cambian un poquito y el trato también pudiera cambiar cuando se dan cuenta de que tienen a un polizón en el barco una vez que zarpan. Y este polizón es alguien muy particular que les digo que no voy a decir quién es porque va a generar muchísimos cambios. Pero bueno, sepan que la novela es muy buena, la disfruté bastante y a esta le di 4 de 5 estrellas. Uf, la siguiente está interesante porque es mayor decepción de lo que va del año. Y para esto voy a tener que mencionar a Gone Girl de Gillian Flynn. Es un thriller que lo tenía súper hypeado, o sea, de verdad que todo el mundo hablaba maravillas de esta novela, pero cuando la leí, pues no me sorprendió porque todo el mundo decía que tenía un gran plot twist y que estaba increíble, pero yo me lo vi venir de alguna manera porque, no sé, supongo que el hecho de que todo el mundo hablaba de un gran plot twist hizo que de alguna manera esperara a ese gran plot twist, así que conforme la historia iba avanzando, yo dije, ok, esto está apuntando mucho a esta dirección, así que probablemente sea todo lo contrario, y efectivamente fue todo lo contrario. Entonces, si el gran plot twist de la historia era lo asombroso de la novela, pues entonces no me quedó muchísimo, ¿sabes? Y sí está bien escrita la novela, los personajes son muy buenos. De hecho, creo que es lo que más rescato de la novela, que los personajes están muy bien escritos. Y están todos un poco dañados, así que estuvo muy interesante en ese aspecto leer el libro. Pero sí, en cuanto a ese tema del plot twist y de la parte de thriller, pues se me quedó un poco corto. Pero yo creo que más que nada fue decepción porque adiviné qué era lo que pasaba. Pero pues si a ustedes les interesa leer este libro o si no tienen mucha experiencia leyendo thrillers, yo creo que Gone Girl es una novela ideal para empezar. La siguiente pregunta es mayor sorpresa y para este voy a mencionar el que dije que también está muy arriba en mis libros favoritos y es Pandora de Liliana Bloom. Este es el primer libro que leo de esta autora y me pareció loquísimo. O sea, pero lo que le sigue, jamás había leído algo igual. Y es que por ahí me di cuenta de que este libro era erótica. No sé, creo que leí en Goodreads que decía que eso era el género de esta novela, pero si soy 100% honesta, no creo que le quede muy bien. Esto sí me da vibes como de ser terror, aunque no estoy muy segura si realmente clasifiquen eso. Porque en esta novela tenemos a Pandora, que es una chica de 120 kilos, si no me equivoco. Entonces, esta chica sufre muchísimo a lo largo de la vida porque la gente a su alrededor la trata mal. Creo que aquí queda muchísimo este dicho de cómo te ven es como te tratan. Entonces ha recibido muchísimas burlas respecto a su peso. Su mamá como que de alguna manera siente que la rechaza. Todo el tiempo se ve comparada con su hermana. Pandora no puede evitar sentir esa comparación. Y asimismo también, les digo, muchísimas más cosas de su vida son muy complicadas. Y digamos que las cosas cambian un poco dentro de la vida de Pandora cuando conoce a este doctor que se llama Gerardo. Que Gerardo, aquí mismo dice, no sabe de límites. E incluso el riesgo parece un elemento excitante en su nueva vida. Y es que Gerardo tiene una especie de fetiche por mujeres que tienen sobrepeso. Así que cuando él conoce a Pandora, pues de alguna manera quiere iniciar algo con ella. Pero más que otra cosa, también es como una especie de trato que le hace a Pandora. En el que, como bien dice aquí, Gerardo no se limita y le hace cosas a Pandora que, si soy 100% honesta, pues sí me impactaron bastante, y eso es lo que les digo que me sorprendió de la novela. Ya he escuchado varias cosas de esta autora y dicen que ella no se muerde la lengua al momento de hablar de ciertos temas, y me parece que este en específico lo manejó muy bien. Sí siento que tal vez en una o dos conversaciones como que me faltó algo por ahí. En cuanto a conversaciones que tuvieron los doctores que estaban hablando de mujeres, como que me pareció no tan realista, pero lo entendería porque esta, si no estoy mal, es su primera novela. Y bueno, digo, o sea, para ser la primera novela, la verdad es que a mí me encantó, me sorprendió y estoy ansiando leer más cosas de esta autora porque
fue un libro loquísimo. Ah, por cierto, no mencioné, pero Gerardo está casado. Otra cuestión aquí de la novela que toca un poquito. La siguiente pregunta va un poquito de la mano porque dice nuevo autor favorito y yo tendría que mencionar a dos y por supuesto que son Shirley Jackson y Liliana Bloom. Nuevas autoras favoritas, ya digo yo que de ahora en adelante voy a estar buscando más novelas de ellas para poder leer porque me dejaron con la boca abierta. Estos dos libros fueron impactantes. Siguiente pregunta, nuevo crush literario. Y yo creo que voy a mencionar a Nadim de Ladrones de Libertad. La verdad me gustó muchísimo este personaje. Lo vi como una persona muy comprensiva. Tenía por ahí sus traumas, especialmente sus fantasmas que venía cargando. Y entonces esa construcción y ese arco de crecimiento que tiene el personaje, a mí me encantó muchísimo. Y también su relación con la protagonista me fascinó. Sentí que fue algo muy bonito, se construyó de una manera muy linda, así que yo me encariñé muchísimo con esos personajes y si tuviera que hablar de un crush literario, probablemente ese tendría que ser Nadim. Ok, la siguiente pregunta es relectura del año. En esta ocasión también solamente he hecho una y ese fue Normal People de Sally Rooney. Me gustó muchísimo más esta vez que lo leí. Siento que conecté un poquito más con los personajes. Seguimos principalmente la relación de Marianne y Connell, que se conocen en la preparatoria y forman una especie de vínculo que va creciendo conforme van pasando los años, porque la historia se desarrolla a lo largo de varios años. Los vemos a ellos en la prepa, después los vemos a ellos en la universidad y la verdad es que su relación es bastante complicada y creo que eso es lo que me gusta mucho de la novela, que no, las cosas no son tan sencillas. Ambos también tienen como muchos problemas, tienen prejuicios. Las clases sociales a las que ellos dos pertenecen también son diferentes, lo cual también les causa a veces incomodidad o ciertos problemas. Entonces me pareció muy interesante. Les digo, este libro es mucho como un estudio de personajes y como relectura lo disfruté, les digo, muchísimo más. Yo en esta ocasión le di 4 de 5 estrellas. La primera vez, si no recuerdo mal, la había dado 3, pero en esta ocasión se ganó las 4. Siguiente pregunta, nuevo personaje favorito. Y yo quisiera mencionar, de hecho, a bastantes personajes de Great Expectations. Y es que este libro me llevé casi como 3 meses leyéndolo, por lo cual, lógicamente, sí que le agarré muchísimo cariño, básicamente, a toda la historia, a todos los personajes, a toda la situación que estaba sucediendo. Igual no sabría decir si son tal cual mis favoritos. Y siento que fue un libro que pues me acompañó durante bastante tiempo, por lo cual sí me acostumbré muchísimo a estar con estos personajes. Y creo que al final no me hubiese molestado si el libro hubiese tenido otras 100 páginas más. Yo creo que las hubiese seguido leyendo sin ningún problema. En general, esta historia la verdad es que me pareció muy buena. Es de Charles Dickens. Tenemos a un joven que es un aprendiz de herrero, lo cual a él no le disgusta, pero le encantaría ser algo más. Y digamos que su suerte cambia porque recibe ayuda de un desconocido que le promete que lo va a convertir en un gentleman, en un caballero inglés. Y entonces sus expectativas cambian y vamos siguiendo su vida a lo largo también de un par de años. Y les digo, él me pareció un personaje bastante interesante. El niño se llama Pip, pero creo que también lo que vendría siendo su tío político, que se llama Joy, también me encantó muchísimo ese personaje. Me pareció alguien muy tierno, muy noble, y el cariño que le tenía a Pip no se podía comparar, así que sí, para esta tenía que mencionar a Great Expectations. Siguiente pregunta, libro que te hizo sufrir este año. Tal cual no tengo un libro que me haya hecho llorar, pero sí uno que me costó un poquito de trabajo fue Vertical. Más que nada al principio, porque este libro habla sobre narcos y es bastante realista sobre esta situación. Entonces el primer capítulo sí me pareció bastante fuerte y yo en plan, no sé si quiero leer esto, pero me animé, dije, bueno, ya me metí en la historia, lo continué leyendo y les digo, no es una historia precisamente feliz, seguimos a este chico de 14 años, Gustavo, que tiene depresión, está la verdad bastante deprimido y entonces como que no le importa mucho en dónde se va a meter y en una ocasión pues consigue relacionarse con un tipo que trabaja dentro de estas mafias y entonces meten pero hasta el fondo a Gustavo dentro de esta situación y ya no hay salida. Una vez que te metes ya no puedes salir. Así que sí, la historia no es para nada alegre. Le sufres un poquito en ese sentido de que es muy realista y que uno sabe que esto realmente sucede. Puede pasar en cualquier momento, le puede pasar a cualquier chavito aquí en México, lo cual hace que la situación sea todavía más triste. Así que si tuviese que mencionar algún libro que me haya hecho sufrir de alguna manera, Vertical.
Siguiente pregunta, ¿libro que más te ha asustado? Y para ese voy a mencionar a El gato negro de Edgar Allan Poe. Me encanta muchísimo que este autor crea más como terror psicológico, porque en esta ocasión es un hombre que como que de alguna manera no le agrada mucho un gato negro que tienen por ahí. Y este hombre empieza como que a perder un poquito la razón, por así decirlo, y llega al punto que le hace algo a este pobre gato. Y de alguna manera eso no lo deja en paz, no lo deja tranquilo. Y seguimos viendo cómo es que este señor sigue perdiendo un poquito la cordura hasta que pasan más cosas. Y no voy a decir más porque es un cuento muy cortito. Pero sí, digamos que en esta ocasión es el gato negro el objeto que causa esta especie como de desesperación o frustración dentro de una persona. Porque casi siempre lo que hace este autor, que les digo yo que me encanta, es que hay algo que de alguna manera perturba la mente de la gente y va haciendo que pierdan su control, que pierdan su estabilidad mental, por así decirlo. Entonces sí, otro cuento de horror de Edgar Allan Poe que me fascinó. Siguiente pregunta, libro que tenías pendiente desde hace mucho y que por fin ya leíste este año. Yo voy a mencionar a Gringo Viejo de Carlos Fuentes. En realidad no recuerdo bien desde hace cuánto que tengo este libro, pero hace un año claramente no fue. Yo creo que ya a lo mejor unos 5 años. Y yo decía, no sé cuándo lo voy a leer, pero dije, mira, si no lo leo este año, ya, bye, lo saco de aquí porque si no, nunca lo voy a leer. Así que lo escuché en audiolibro y ya, por fin lo terminé. Y tengo que decir que me gustó. No creo que me haya así como que súper encantado, pero sí tengo que admitir que la escritura de Carlos Fuentes es en realidad muy buena. Marqué bastantes cosas, no sé si se alcance a ver por ahí, pero marqué una que otra frase que yo dije, wow, eso está muy bonito. Por poner un ejemplo, esto me fascinó, dice, ¿sabías que todos somos objeto de la imaginación ajena? Ay, no sé, cuando lo estaba leyendo y leí esa frase dije, oh, creo que es muy cierto. Sí, la escritura de este autor me gustó muchísimo y creo que esto es como un parteaguas para que pruebe leer su novela más popular que tiene, que es Aura. A ese sí le tengo como más expectativas, pero bueno, este lo leí, le di un total de 3 de 5 estrellas. Y la última pregunta es sobre libros que quisiera leer antes de que se acabe el año, y la verdad es que no tengo idea. Yo leo más que nada conforme a mi mood, así que no sé en qué mood voy a estar en los próximos meses. Solo pudiera mencionar tal vez mis lecturas más próximas porque les traigo muchísimas ganas, así que lo más seguro es que sí las lean lo que sigue de estos meses. Y la primera es una que se llama El lector, no me acuerdo del autor, sé que es alemán. Y es que lo vi en una reseña en YouTube y me pareció muy interesante la trama. Así que yo dije, tengo que leerlo. Lo busqué en mi biblioteca digital, sí que lo tenía, empecé a leerlo y en la primera página ya estaba bien atrapada con la novela. La escritura de este hombre es increíble. O sea, nada más porque no tengo tiempo, pero si no, yo hubiese terminado este libro lo más seguro en un día. Y en este libro seguimos a un muchacho de 15 años que por un accidente que llega a sufrir en la calle, una mujer de unos 36 años lo ayuda, lo lleva a su casa, ayuda a que se ponga mejor y entonces el chavo se regresa, pero de alguna manera como que no se saca de la mente a esta mujer. Entonces dice, bueno, pues voy a ir a agradecerle, le lleva flores. No pasa más allá, la situación como que se mantiene igual, pero el chico nuevamente como que siente que no es suficiente, así que vuelve a visitar a esta mujer y digamos que a partir de ese momento ellos empiezan una especie de relación. Pero aquí la parte complicada de la novela es que estamos hablando de años después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Entonces vamos descubriendo que tal vez esta mujer contenga un pasado un poco oscuro y conforme vamos leyendo el libro, pues vamos a ver qué rayos es lo que esconde esta mujer. Así que está increíblemente interesante y ya digo yo, la escritura me está volando la cabeza. Y ya lo último que quiero leer es básicamente La última batalla de Narnia. Es el 7º libro de la saga. Con este ya termino la serie y me emociona muchísimo porque llevo leyendo estos libros desde hace como 7 años, básicamente. Siento que de alguna manera es hora. Y estoy mucho en el mood de leer fantasía. Con eso concluiríamos con este video. Aquí les enseño algunas de las lecturas que he hecho. Dios mío, casi todos los libros son negros básicamente. Creo que ha sido un muy buen año de lecturas. He disfrutado bastante de lo que he leído. Si se dieron cuenta, no le di a ningún libro una calificación menor a 3 estrellas.
por lo cual quiere decir que vamos muy bien y espero que así continúe el resto del año. También ustedes, cuéntenme qué cosas han estado leyendo en estos últimos meses, cuál es su libro favorito de lo que va del año y si también les gustaría dejar un par de recomendaciones, estaría increíble. Yo los voy a estar leyendo. Aquí me despido, espero que les haya gustado muchísimo este video y yo los estaré viendo en una próxima. Bye.